Creo que habría que redefinir la muerte. Está muy mal definida la muerte. Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, hay algo que sale de nuestro cuerpo, que se mueve, que sigue vivo, que es consciente. ¿A quiénes ven los moribundos? Ven a los padres, al padre o a la madre. Pueden ver a un hermano, a familiares ya fallecidos. Ven muchas veces a seres espirituales. Una enfermera que tenía a su abuela en la casa, estaba terminal. Escuchó a su abuela dar gritos en la habitación. Y la abuela le dice, esos que hay ahí me quieren llevar. Y entonces la nieta se giró y vio una especie de círculo de 1 metro que se iba abriendo y se veía como un jardín, ¿no? Un jardín paradisiaco. En el jardín había gente. Necesitamos cumplir 2 requisitos. Primero, saber que te has muerto. Y una vez que sabes que te has muerto, aceptar que te has muerto. Hay gente que sabe que se ha muerto, pero no ha aceptado que se ha muerto. Usando su visión remota, nadie muere espiritualmente. El mundo invisible está aquí. Sí, ya morí, Reunimos nossos pensamentos. Hola, hoy nos acompaña la doctora Lola Aparicio. Ella es una investigadora de los procesos finales de muerte, una experiencia que la ha llevado a entender qué sucede en los últimos momentos en este plano. Bienvenidos a Lo Invisible. Doctora Lola Aparicio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de Lo Invisible. Es un honor y un gusto poder contar con su presencia hoy. Bienvenida al canal. Muchas gracias, Esteban. Yo encantada de estar con vosotros y con tu comunidad. Me gusta mucho tu canal. Gracias, doctora. Doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que ocurre finalmente? ¿Qué nos ocurre a todos nosotros cuando nos vayamos a morir? Vamos a partir de aquí. ¿Qué empieza a pasar con nosotros? Pues mira, lo que empieza a pasar, según lo que yo estoy investigando, que eso fue fruto en mi primer libro, lo que nos empieza a pasar son, el cuerpo físico ya sabemos que sufrimos, bueno, primero cerramos el apetito, luego los ojos, luego el tacto y lo último que se pierde es el oído, el cuerpo emocional, ya lo he contado, pero en el cuerpo espiritual lo primero que nos ocurre es una fase de aviso. Yo he determinado 4 fases en ese tránsito o en ese periodo de tránsito. Estas fases pueden durar pues semanas, meses, horas, días, no años, ¿vale? Sino alrededor de unos 6 meses o entre 6 y 3 meses a la persona se le va a avisar de que su hora de partir está cercana. Y es muy curioso porque incluso en muertes que sean repentinas, si se investiga no ya a la persona que ha trascendido, pero sí a la familia o a los seres queridos, puedes preguntar si le ha acontecido, ha dicho algo, ha hecho algo que no fuera dentro de lo normal o de... Hoy, fíjate, Esteban, hoy acabo de llegar del funeral del padre de una amiga que falleció ayer. Y estaba allí en el funeral y mi amiga le estaba diciendo a un primo hermano, le estaba diciendo, fíjate que mi padre estaba bien, y en verdad el hombre estaba bien, previamente bien, pero en una semana, bueno, pues tenía 96 o 97 años, pues empezaron a fallarle, bueno, todos los sistemas. Dejó de comer, se metió en la cama, lo habitual cuando ya uno se muere de viejo, no de una enfermedad, ¿no? Y le estaba diciendo al primo hermano, dice, pues ¿sabes una cosa? Que mi padre hará como 15 o 20 días me dijo, he visto a mi hermano Felipe, refiriéndose al padre de este primo hermano, ¿no? He visto a mi hermano Felipe. Y me ha dicho, ya tienes que venir conmigo. Súper clarificador. Súper clarificador, pero es que esto que te estoy diciendo con esas mismas palabras ocurre tantas veces que dices, no puede ser una casualidad que hoy en un funeral, tranquilamente, sin decir nada, alguien lo está comentando cuando ve al primo hermano, oye, que mi padre había visto al tuyo. Y el tuyo le había dicho, tienes que venir conmigo.
Eh, Eso se repite tanto que llega un momento en que dices, bueno, no puede ser casual. ¿Qué le estaba diciendo su hermano? Pues le estaba avisando de que tenía que volver. De hecho, él tuvo un tiempo en donde, esos 15 o 20 días, en donde llamó a los hijos, aclaró cosas con los hijos. Para eso te avisa, para que puedas irte de aquí con tu cuerpo emocional cerrado el ciclo, si tienes cosas que decir, últimas palabras, consejos, advertencias o tus bienes materiales, dejarlos también, eh, repartidos, ¿no? Porque de las personas necesitamos despedirnos de las personas y de los bienes necesitamos desprendernos. Nosotros vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada, porque todo lo que teníamos en este plano se va a quedar en este plano. Bueno, así se entiende también. Yo, bueno, en el canal hemos tenido muchos casos de personas que han dado su testimonio de experiencias cercanas a la muerte y no son pocos los casos donde las personas de alguna forma tenían una intuición, cuando no era algo evidente, una intuición que iban a partir. Eso Sí. no es poco frecuente, ¿no? Que las personas como que de alguna forma intuyan que va a partir. Y también he visto casos que madres intuyen que va a partir un hijo sin tener ningún aviso previo, digamos, porque puede ser fruto incluso de un accidente, pero como que hay una intuición de las madres y de las mismas personas que parten. Sí, sí, sí. Pero no solamente una intuición, puedes tener una intuición, pero y también revelarte esta información a través de un sueño. Te estoy hablando de esta amiga porque es el último ejemplo, pero te puedo hablar de un montón de ejemplos. Esta amiga hará cuestión de unos 20 días o una cosa así, 20 días, un mes, no hace mucho, me llama y me dice, he tenido un sueño con mi padre. ¿Sabes lo que pasa, Esteban? Que como a mí me interesan todos estos temas, y la gente sabe que me interesa, pues mi amistad, mis amigos, mis compañeros, pues cuando le ocurre algo que no saben muy bien lo que es, me llaman, ¿no? Para consultar mi opinión, ¿eh? Y entonces ella me llamó y me dijo, he tenido un sueño con mi padre, me dice ella. Resulta que mi padre y yo estábamos como huyendo, no sé si de los nazis o de quién, pero estábamos metidos como en un búnker y yo había preparado la maleta a mi padre. Y mi padre estaba allí sentado con su maleta preparada y yo todavía no la había preparado, pero yo decía, Dios mío, si yo sé a dónde vamos, porque era como el periodo nazi, ¿no? Y yo sé que nos llevaban a un campo que nos iban a eliminar, ¿no? Y yo estaba haciendo la maleta, pero yo ya se la había preparado a mi padre estaba allí esperando a que llegaran, ¿no? Me dice, ¿tú qué crees que quiere decir eso? Digo, bueno, yo lo veo muy claro. A lo mejor el que lo sueña no lo ve tan claro, ¿no? Pero este sueño es muy claro. Digo, tu padre está preparado para irse. Está preparado para irse. Fíjate que me vino a la memoria, yo conocí a un señor que había perdido a su hijo en un accidente automovilístico, un chico joven. Y él me contó que un par de semanas antes de la partida de su hijo, él soñó que él iba conduciendo un coche con el hijo al lado. Y de repente el hijo le dice, para, por favor. Y él para el coche y había un cementerio. Y el hijo se baja y se despide. Y él le dice, no, pero ¿quién vas a ver en ese cementerio? Te acompaño. Y él le dice, no, yo me quedo acá, tú sigue tu camino, después nos vemos. Y él fue. Y a las 2 semanas el chico fallece, fíjate. Sí, Esteban, este tipo de sueños que son como de aviso, ¿no? O como de que algo va a suceder, pero que a ti no te toca todavía. ¿M? Le ocurren a mucha gente. Y yo creo que ahora, al comentarlo, otra gente nos va a escuchar y va a decir, como tú, ¿no? Yo te he contado este sueño, te has dicho, pues sabes que aquí hubo un padre que le pasó algo parecido y cómo queda claramente definido en el sueño. Esto es tremendo. ¿Cómo queda claramente definido en el sueño que hay alguien que se marcha, pero otros se tienen que quedar? No le ha llegado su hora. Bueno, hay muchos relatos, ¿no es cierto?, que los vienen a buscar. De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes normalmente vienen a buscarlos? ¿Y quién es más habitual? Pues mira, después de la fase de aviso está lo que yo llamo la fase de la llamada, ¿eh? O sea que
Ahí hay una fase intermedia antes de pasar a la fase de las visitas. Las visitas es cuando ya están ahí los del otro lado, los ves claramente. ¿M? Y ¿a quiénes ven los moribundos? Pues mira, en un porcentaje no muy grande, un 25% a lo mejor, un 30%, ven a los padres, al padre o a la madre. Normalmente a la madre, pero en el 75% restante pueden ver a un hermano, como le pasaba al padre de mi amiga. Fue un hermano el que vino a por él. Pueden ver a primos, a familiares ya fallecidos, ¿eh? A un tío, pueden ver es muy curioso porque pueden ver a simples conocidos. Yo tengo el caso de una amiga, me contó que cuando su padre estaba en tránsito y estaba en la cama acostado, dice que desde la cama se veía el pasillo y en el pasillo habían 2 sillas. Esta metáfora del pasillo como metáfora del tránsito, porque si tú ves un pasillo, cambias de una habitación a otra habitación, nadie se queda en el pasillo a vivir. Entonces es muy utilizada en cuanto a visiones y apariciones. eh, el pasillo es muy utilizado en este tipo, en las visiones que tienen los que están en tránsito. Bueno, pues decía que en el pasillo estaba viendo a un conocido que iban al parque, o sea, él iba a pasear toda la mañana y en el parque se encontraba a este señor, que era un vecino de allí también del barrio, que se llamaba Antonio, le decían Antonio el Pipa porque fumaba en pipa. Y este Antonio el Pipa había fallecido 6 meses antes, pero como eran simples conocidos, ni siquiera eran amigos, el padre no habían ido ni al funeral de Antonio el Pipa. Y el padre decía que veía a Antonio el Pipa sentado allí en una de las sillas del pasillo. Una de las características que tienen también las visitas es que suelen aparecer más o menos alrededor de la misma hora. O sea, este señor lo veía por la tarde y estaba allí Antonio el Pipa. La familia estaba un poco, pues, asombrada, no sabían qué decir, pero claro, todas las tardes decía que venía Antonio el Pipa y un día la hija, esta amiga mía, le preguntó, papá, ¿y qué hace ahí Antonio el Pipa? Claro, cuando ya sales un poco del estupor de que está viendo ahí a un conocido, bueno, pues surge la pregunta, ¿y qué hace ahí sentado? Y la respuesta es algo que responden muchas veces los moribundos o los que están en tránsito. Le dijo, pues ahí está esperándome, Ah, mira. ahí está esperándome. O sea, que no es poco frecuente que cuando se está viviendo un duelo los primeros días, el primer mes, las personas, los familiares, los más cercanos ven al fallecido o perciben cosas. Yo tengo la impresión que hay ciertos momentos en que la capacidad mediúnica o psíquica que pueda tener la persona se potencia por alguna razón y después vuelve a la normalidad. ¿Cómo lo entiende usted eso? Eso yo lo he entendido como la última fase del tránsito. Mira, mi tránsito sí tiene la fase de aviso, las llamadas, las visitas, que se nos ha quedado también por decir que ven muchas veces a seres espirituales, que dicen, hay ahí 2 personas vestidas de blanco. Hay ahí 2 personas que están vestidas de blanco, o ha venido un ángel, o por la esquina está bajando un ángel. Ven a niños e incluso también no es raro que vean a monjes o monjas. ¿M? Y en un porcentaje pequeño, pero que también ven a las mascotas que se han marchado antes que ellos. ¿Eh? El perro, sí, el perro o el gato de repente lo siente. Y esa última fase que tú dices, que yo la he llamado las despedidas. ¿M? Despedidas, ¿por qué? Pues porque es como que la persona cuando justo acaba de pasar y de cruzar al otro lado, se da cuenta de que sigue viva,
de que sigue viva, los familiares pues le están llorando o le están diciendo o en fin, están en duelo, pero quieren comunicarse con nosotros para decirnos, no, 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 que estoy vivo, por favor, mírame, como los que están en la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y de manera que eh, notan que están en una estado no ordinario de conciencia, en un estado especial de conciencia, en donde no los pueden ver, porque mira, Esteban, para pasar y marcharte al otro lado, o sea, para pasar al plano de luz, al cielo, necesitamos, cuando hemos trascendido, necesitamos cumplir 2 requisitos. Primero, saber que hemos muerto. Hay gente que no sabe que ha muerto. O sea, esto es interesante, saber que hemos muerto. Si has tenido una muerte traumática, te has quedado en un sueño, en un accidente o lo que sea, y nadie te ha dicho que has muerto, puedes seguir como el del sexto sentido, haciendo cosas en tu vida porque no te has dado cuenta que te has muerto. Si tienes un tránsito largo por una enfermedad o llevas 4 o 5 días en agonía, hombre, es más poco frecuente porque tu conciencia ya se da cuenta de que estás pasando al otro lado. Primero, saber que te has muerto, y una vez que sabes que te has muerto, aceptar que te has muerto. Hay gente que sabe que se ha muerto, pero no ha aceptado que se ha muerto. Pero en ese mes, al final todo el mundo acaba aceptando que se ha muerto, ¿no? De alguna manera. En ese primer mes que yo defino el paso de las despedidas, que es como que todavía está el espíritu en cierta manera operativo aquí, quiere despedirse de la gente, quiere decirle que está bien, quiere decirle que está vivo, que sigue vivo. Pues aprenden cómo a manejar ciertos fenómenos, ¿no? A trabajar con las energías. Y entonces, pues sobre todo los que tienen una mentalidad quizás más abierta, o a lo mejor quien más lo necesita, pues suele tener aparición del abuelo. El abuelo de repente se aparece al nieto o al hijo. A lo mejor estás por la noche y de repente se te aparece, te despierta y se aparece. O es también muy típico que tenga un despertar brusco, como que alguien te está zarandeando. Entonces te despiertas, mira el reloj, ves la hora que es, Dios mío, y al día siguiente te llaman y te avisan de que ha trascendido. Con la voz también, o sea, te pueden dar un mensaje, decir tu nombre a través de los sentidos, porque claro, en el momento que tú no tienes corporeidad, ¿cómo te comunicarías con los que están todavía encarnados en el mundo de la materia? Pues haciendo algún tipo de fenómeno físico. Hoy en día, por ejemplo, se da mucho lo que es el fenómeno de las llamadas en el móvil, de un móvil de tu padre, de tu madre, que está en un cajón sin batería. Dices, ¿cómo es posible? Mire usted que me está llamando, pero eso en los hospitales lo saben, me está llamando desde el móvil, me está llamando mi padre, ¿cómo es posible? Bueno, mire usted, esos son fenómenos que ocurren, ¿no? Fenómenos que ocurren y son despedidas como mensajes de que están vivos, de que esto no se acaba, y manejan muy bien lo que son la psicología tradicional. Fíjate si son frecuentes. Las apariciones, por ejemplo, si son frecuentes, que en la psicología más tradicional y ortodoxa lo llaman alucinaciones del duelo. No sé por qué lo categorizan de esa manera cuando la persona no no tiene ninguna psicopatología previa, ¿no? Simplemente es que ha abierto una puerta y ha visto al abuelo, por ejemplo, ¿no? Lo llaman alucinaciones. Y eso suele durar alrededor de un mes, efectivamente. Escuchando sus relatos, se me vino a la cabeza la experiencia que tuve una vez conversando con un futbolista muy famoso de aquí, y supe que él contaba que había tenido una experiencia, había perdido a su madre, estaba triste, y eso, estaba muy triste, y se tendió en su cama y de pronto dice que el televisor se encendió solo, porque él no tenía el mando, y lo primero que ve es una entrevista que le habían hecho a su madre años antes, donde ella hablaba de él.
y estaba saliendo en el noticiero porque era un personaje público y se sabía que había muerto la madre de él. Y él ve a su madre en el noticiero, se prende la tele sola en su cama. Era como, para él fue una señal clarísima. Claro, hombre, porque estas manifestaciones de lo que yo llamo la fase de las despedidas utilizan las energías, las energías que hay la utilizan para trabajar con ellas. Por ejemplo, la energía eléctrica. Se encienden y apagan luces, muy frecuente, se encienden y apagan luces, se enciende y apaga la tele o se enciende la tele justo cuando o se enciende una radio. Mira, yo ayer cuando mi amiga me dijo que el padre había fallecido, pues yo quería ir, bueno, me dijo, se lo van a llevar al tanatorio, Lola, ahora no vengas, etcétera, ¿no? Y fíjate lo que me pasó, lo grabé y todo, ¿eh? Llegué a casa, cerré la puerta, cogí la llave y cerré la puerta por dentro con el manojo de llaves, ¿vale? Y me duché, me lavé la cabeza, tardé un rato bueno y cuando volví otra vez a pasar por la puerta de entrada, el manojo de llaves, que es un manojo de llave, hay una llave, pero luego está el manojo de llave. El manojo de llave estaba haciendo así. Claro. Lo grabé, dije, no puede ser. Y le dije, ve a la luz, porque claro, porque es como, son manifestaciones de la persona todavía está apegada a este plano, eso hay que tenerlo en cuenta, está apegada a este plano. Si ya ha hecho todo, si ya se ha desprendido de todo, si, bueno, pues muchas veces se marchan y ya está, ¿no? Porque luego están los familiares que dicen, ¿y a mí mi madre por qué no me dijo nada? Es que se ha olvidado de mí, ¿y yo por qué no he tenido eso? ¿Y yo por qué no he tenido señales? Bueno, no todos los que se marchan, primero tienen como una especie de permiso para poder despedirse. No todos ellos lo tienen, ¿eh? Ni todos ellos tienen esa habilidad tampoco, ¿no? ¿Mm? Hay gente, bueno, que sí, que trasciende, sabe que se ha muerto, su alma está deseando volver a casa y se marchan y ya está, ¿no? O sea, se marchan, bueno, pues sabiendo que se han marchado, pero hay otros que hacen todo este tipo de manifestaciones. Fíjate que lo que son las despedidas, la fase de las despedidas, se empezaron a describir en la Primera y la Segunda Guerra Mundial con los soldados, porque ahora hay móviles y hay medios de comunicación, pero antes iban a las familias con un sobre desde el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra, ¿no? Del Ejército a entregarle a los padres el sobre donde se le anunciaba que su hijo había caído en la batalla o había fallecido en la trinchera o de alguna manera, ¿no? Y entre que fallecía y recibías el sobre en casa, a lo mejor pasaban 15 días, ¿eh? No había, ya te digo, no había ni teléfono, todo era por carta. Y se describió este fenómeno porque cuando llegaban a la vivienda, para darle la carta a los padres decían, ya sabemos lo que es, estuvo aquí nuestro hijo a decirnos que ya no pertenecía a este plano, que se había marchado. Porque sí, 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 se dio este fenómeno en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes cómo son los militares? Los recogen todo, ¿no? Entonces, claro, te quedas un poco atónito, pero es un fenómeno muy conocido, muy habitual, vamos a decirlo así, que en las horas, hasta una semana, incluso un mes, más allá de un mes, no suelen dar este tipo de señales tan físicas, ¿no? De que te llamen al móvil o de que se te aparezca o notar el olor, por ejemplo, ¿no? Se comunican con nosotros porque el ser humano siempre vamos a estar muy interesados en la comunicación con el otro. Queremos decirle al otro que estamos bien, queremos decirle que seguimos vivos, que no se preocupen, ¿no? Sobre todo eso, no se preocupe que estoy bien, que estoy vivo. Y en ese afán de comunicarnos, pues lo vamos a hacer a través de los sentidos,
Pues ese olor, ese oído, la vista, el tacto, pues noté la mano o noté como que me daban un beso o noté un frío que me daba por aquí, ¿no? O sea, todo lo que sea los sentidos o a través de un sueño también, ¿eh? En un sueño te pueden despedir de ti, entrar en el patrón eléctrico del sueño, porque el sueño tenemos que recordar que nuestro cuerpo es materia y energía. O sea, nosotros tenemos un patrón eléctrico, energético, cerebral y el corazón también tiene un patrón eléctrico. O sea, nosotros somos materia, pero tenemos una parte importante de energía y ahí puede intervenir dentro de lo que es el sueño, dentro de lo que es un patrón de sueño, puede entrar en el sueño y comunicarse de alguna manera para despedirse o dar algún último mensaje. Hay un fenómeno que me resulta muy interesante que son las experiencias de muerte compartida. Tú tienes algo de experiencia en eso, así que podríamos compartir y relatarnos en qué consisten. Sí, sí. Mira, la experiencia de muerte compartida, para los que nos estén escuchando, es en lo que yo estoy hablando, que es en esa experiencia o esos fenómenos que aparecen y que se desarrollan justo antes de trascender, esas visitas que tú decías, ¿quién ven los moribundos, no? Bueno, pues ven a una serie de personas o de seres espirituales. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos pensar desde el mundo científico más casi sin pruebas, ¿no? Pero nos podríamos arriesgar a decir que todas esas visiones que tienen las personas, pues es debido pues a un cerebro que está moribundo, un cerebro decrépito, un cerebro que está degenerando y claro, incluso un mecanismo de defensa para tranquilizar a la persona en los últimos días, esto que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que esto aparezca para tranquilizar a la persona, puesto que más evolutivamente tampoco tiene ningún sentido en la evolución que la persona esté más o menos tranquila, ¿no? Pues tendríamos que tener pues un mecanismo de on-off, ¿no? En donde te desconectas y ya está. ¿Eh? Eh, pero, ¿qué ocurre cuando la persona que está en tránsito y está teniendo una visión y los seres queridos, los acompañantes, el médico, la enfermera que pasaba por allí, simple y llanamente pasaba por allí y que no está enferma ni le sucede nada, están viendo lo mismo? Eso es una experiencia de muerte compartida. Por ejemplo, te voy a contar casos que me han contado que me ha parecido muy, muy extraordinario y me parecen, y yo como médico me llevan también a la reflexión. Mira, hay situaciones o momentos en donde la gente mayor, por ejemplo, por la noche se agita mucho y empiezan a gritar y a decir cosas, ¿no? Entonces, yo he trabajado en urgencia, mi primer trabajo fue en urgencias, y entonces me llamaban por la noche y me decían, mire usted, venga usted a darle algo al abuelo que está muy nervioso, está dando voces, está gritando. Entonces ibas allí, se le pone su medicación, se tranquilizaba al abuelo, etcétera. Esteban, debo de reconocer que nunca, nunca, nunca pregunté, oye, ¿qué es lo que está diciendo el abuelo? Que dice que está dando voces. Nunca. La gente, o sea, ellos me decían, el abuelo está dando voces, está gritando, está muy nervioso, está muy agitado. Y tú llegabas allí, pero yo no preguntaba, oiga, ¿y qué dice el abuelo? Ahora sí que lo hubiera preguntado, aunque me hubieran dicho, ¿está usted loca, doctora? ¿Qué más da lo que diga el abuelo, por favor, que está muy nervioso? Ya, pero bueno, es interesante saber qué es lo que está diciendo el abuelo. Y esto me viene a colación de este caso que te voy a contar, porque es de una enfermera que tenía a su abuela en casa, ¿no? O sea, ella tiene 28 años y, y vive todavía con los padres y la abuela enfermó y se llevaron a la abuela a la casa. Entonces, ella dice, me contó que iban a paliativos
continuamente, entraban y salían de paliativo, pero la abuela estaba terminal. Y que un día escuchó a su abuela dar gritos en la habitación. Entonces dijo, ¿qué le pasa a mi abuela? Fue para la habitación de la abuela y conforme se iba acercando a la habitación, los gritos que escuchaba de la abuela era, iros de aquí, que os vayáis, que no me vais a llevar, que no quiero veros, que digo que os vayáis. Unos gritos total que la nieta entra a la habitación y dice, pero abuela, abuela, por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Y la abuela le dice, esos que hay ahí me quieren llevar, esos que hay ahí han venido por mí. Y dijo la nieta, ¿pero quiénes? Esos, esos. Y entonces la nieta se giró, miró y vio como una especie de círculo de 1 metro, que se iba abriendo y se veía un paisaje al otro lado. O sea, eso es un portal. Se estaba abriendo un portal. Ella lo vio. Se estaba abriendo un portal, vio cómo se abría el portal, vio ese paisaje que en los que tienen la experiencia cercana a la muerte te describen como de los colores brillantes, como verdes, flores, como un jardín, ¿no? Un jardín paradisiaco, y que allí dentro, en el jardín, había gente, había seres, ¿no? Y entonces dice Lola, yo me quedé asombrada, estupefacta, yo paralizada, ¿no? Y entonces mi abuela me zarandeó y me dijo, esos, ¿los ves? Esos que hay ahí, dicen que vienen a por mí, dile que se vayan, que yo no me quiero ir, diles que se vayan. Y entonces esta, en un afán de protección a la abuela, puso a la abuela detrás de ella y empezó a gritar, me decía ella, Lola, estaba yo ahora gritando y dando voces lo mismo que mi abuela, diciendo lo mismo que mi abuela, fuera de aquí, que os vayáis, que no vaya a llevar a mi abuela, fuera de aquí. Dice, mira Lola, yo los vi. Dice, ¿sabes lo que más me asombró de todo? Digo, ¿qué? Dice, pues que me hicieron caso. Y ese portal empezó a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse y desapareció. ¿Por qué no le hicieron caso a mi abuela?, me preguntaba ella. ¿Y me hicieron caso a mí? Digo, ¿y tu abuela qué pasó con ella? Dice, no, mi abuela a los 2 días se marchó. Sorprendente, sorprendente, sorprendente relato, fíjate. Y yo he sabido, bueno, tuve un caso en el canal de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte compartida con una persona que no conocía y que muchos años después, en otro país, una persona se le acerca y le dice, tú tuviste una experiencia, sí, ella nunca lo había publicado, lo publicó la primera vez conmigo en el canal, es de Chile ella. Dijo que se le acercó una persona en otro país y le dice, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, yo me acuerdo de ti. Y cómo estábamos en un río y la otra persona también había tenido ese mismo día una experiencia cercana a la muerte y se habían encontrado en el mismo punto. Y ella ahí la recordó. Fíjate qué locura, ¿eh? Tremendo. Qué locura. Se habían encontrado en el mismo plano. En el mismo plano y estaban teniendo una experiencia cercana a la muerte al mismo tiempo. Bueno, usted ha investigado dónde está, si la conciencia es local o la conciencia va mucho más allá de lo que normalmente se entiende desde la ciencia como que radica todo finalmente en el cerebro, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, yo te puedo comentar, la conciencia hoy en día es un tema de investigación, ¿no? Si está en el cerebro, no está en el cerebro o en qué planos está. De hecho, mira, cuando nosotros estamos dormidos tenemos sueño, y en el sueño estamos en un estado no ordinario de conciencia, que llamamos, y estamos viviendo una serie de cosas y lo vivimos como una realidad, de manera tan real que se nos olvida en el sueño que tenemos un estado de vigilia, pero cuando estamos en la vigilia se nos olvida ese mundo del sueño. Y ahí estamos en un estado no ordinario de conciencia y hay gente que se dedica a conectar en ese mundo astral, que parece que es un mundo astral compartido, como el inconsciente colectivo es algo compartido. Y a este respecto, ¿de dónde está nuestra conciencia, por ejemplo, cuando estamos en sedación o cuando estamos en coma? Porque el cerebro, si el cerebro se quedara absolutamente sedado,
y la conciencia estuviera en el cerebro, pues ahí nos quedaríamos, nadie recordaría nada. Pero hay personas que han tenido experiencias, y hay muchas personas, Estamos en periodo de descripción, de observación, de investigación, ¿eh? Estamos ahora mismo en pañales en lo que es la conciencia humana. Lo que se llaman las alucinaciones y los delirios de la UBI, ¿eh? Eso es otra historia que habría que investigar y ver qué clase de delirios, o qué clase de alucinaciones, como las voces esas que dan los viejecitos cuando está dando voz y está agitado. Bueno, pero ¿qué están diciendo? Pues algo parecido. Y he tenido casos de personas que estando en un coma inducido, su conciencia no está sedada. Su conciencia no está sedada. Entonces, uno de los casos que recojo es el de un hombre de unos 50 años con una profesión reconocida, cae malo con el COVID y entonces hace una neumonía y lo tienen que ingresar en la planta, en la UBI o en la UCI con una sedación, ¿no? Una sedación de estas inducida. Y entonces él cuenta que estuvo 3 semanas en la UBI y en esas 3 semanas se dio cuenta de que podía incorporarse en la camilla. Él se incorporaba en la camilla. Esto es una diferencia que hay entre lo que son las experiencias cercanas a la muerte, en donde el cuerpo tiene parada cardiorrespiratoria y entonces como que la conciencia se desliza, ¿no?, hacia el espacio, y puede moverse, puede ir a un lugar, puede ir a una casa, pasa por el techo, se puede desplazar a distintos sitios, que cuando estás en coma. Cuando estás en coma puedes ver a tu alrededor, pero no te puedes alejar tanto de tu cuerpo. No te puedes alejar tanto. Hay quien me ha contado que ha podido ir, porque estas cosas, claro, pasan normalmente en un hospital. Gente que está en un coma, está en la UBI, está en un hospital. Solamente me he encontrado a una persona que se pudo desplazar a las urgencias, a la planta baja del hospital, a las urgencias, y allí se encontró con un amigo que acababa de fallecer y que su cuerpo lo acababan de meter en urgencias. Y el amigo le contó que acababa de fallecer y cómo había fallecido, de manera que cuando ella se despertó del coma, a los pocos días la madre le dijo, ¿sabes? Te tengo que dar una mala noticia porque es un amigo tuyo. Y le dijo la hija, ya lo sé, mamá, le ha pasado esto, esto y esto. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, me lo encontré en urgencias el día que, si tú estabas en coma. Dice, bueno, mamá, pero lo vi, ¿no? Entonces, pero más allá de la urgencia del hospital, no, te quedas en el alrededor, ¿no? Es como quien eso que dicen del cordón de plata, ¿no? De algo que te está todavía, te tiene sujeto al cuerpo. No puedes ir mucho más allá, pero lo que sí haces es poder conectarte con seres desencarnados, como esta persona, y te puedes conectar con el cuerpo emocional de la gente que te rodea. Entonces, ese cuerpo emocional que hemos hablado antes, que hemos dicho que es intangible, que es invisible y que es mucho más sutil que el cuerpo denso, y que todos tenemos, a ese nivel sí que te puedes conectar. Entonces, este hombre me decía que él empezó a conocer a los enfermeros, a la enfermera, a los médicos, porque entraban y salían, pero los conocía, y eso también lo dice en la experiencia cercana a la muerte, a nivel de qué es lo que sentían. Cómo se sentían ellos, si se sentían desolados, si se sentían tristes, si estaban enamorados. Él vio que había allí una pareja que estaba enamorada, pero que el resto del servicio no lo sabía y lo mantenían en secreto. Vio una chica que su frustración era no haber sido cantante y era su pasión el haber sido cantante. Vio a uno que
que estaba muy dolido con otra del servicio porque le había dado calabazas, había cortado la relación y este hombre, a pesar de que le ponía buena cara, seguía resentido con ella. Y él supo todo esto porque se conectó con los cuerpos emocionales. Entonces yo pregunto, Esteban, si este hombre en estado de coma, su conciencia se pudo conectar o fue consciente, ¿eh? La conciencia, fue consciente de el mundo emocional de los que le rodeaban. Todos también tenemos esta habilidad, pero no la hacemos, no nos damos cuenta de ella. Te quedas un poco, dices, bueno, si su parte de conciencia, su parte espiritual, su cuerpo emocional se puso en contacto con el resto del equipo, con los que le rodeaban, a lo mejor todos estamos haciendo lo mismo, pero lo tenemos como un nivel reprimido, ¿no? Como un nivel en la oscuridad, pero en el fondo como que lo sabemos, ¿no? Ahí te quedas un poco, pero este hombre, además de eso, empezó a conectarse con algo que a mí me parece fascinante, que también hay varios estudios con respecto a esto, que es cuál es el poder de la oración. ¿Cuál es el poder de la oración? Él se conectó, estando en coma, vio que había 2 monjas que estaban rezando por él. Y este hombre dijo, estoy muy malo porque han venido monjas a rezar por mí, estoy muy enfermo. Pero no solamente vio a esas 2 monjas, que luego resultaron ser pues unas santas que su mujer estaba pidiendo a esas monjas, que eran Santa Juana de la Cruz, que es una monja española, una santa española, que la mujer luego, cuando ya se despertó, vio que tenía puesto una estampita de la monja esta debajo de la almohada. No solamente vio la gente que estaba rezando por él, sino que vio como planos superpuestos de realidad de gente que estaba rezando por gente. Es como que conectas con una energía, yo lo describí como la energía de la oración, ¿no? Porque la oración es algo muy sutil, también está dentro del ámbito de lo sutil. En el nivel de conciencia sutil, invisible, vamos a conectarnos con fenómenos y con cuerpos y con otras personas también a nivel de lo sutil y de lo invisible. Es muy interesante lo que planteas con respecto a al poder de la oración, de la buena intención, del pensar en el ser querido con amor, con cariño, el proyectar eso, porque muchas veces los relatos tienden a decir que ese es el motor muchas veces que lo ayuda a al tránsito. Es como si le inyectaran una energía que facilita los tránsitos. Sí, sí, facilita el tránsito o facilita la curación. O sea, ahí hay también otro de los fenómenos que en los hospitales ocurren, es que hay como médicos, yo los llamo médicos, no sé, hay como médicos interdimensionales. Esto es un fenómeno muy conocido también, ¿eh? Este hombre que yo te estoy contando del caso del coma, me contó que en un momento determinado vino un médico de estos que actúan entre dimensiones y le dijo, mira, tienes un cáncer aquí en mitad del pecho. Tienes un cáncer aquí en mitad del pecho. Yo voy a intentar quitártelo, pero te lo tienen que operar. Claro, el mundo de la materia, el mundo de la materia. O sea, el sutil es el sutil, pero una vez que ha colapsado en la materia, tienes que abordarlo en el mundo de la materia. Entonces él, cuando se despertó del coma 3 semanas después, habló con el médico y le dijo, mire usted, yo tengo un cáncer aquí. Y el otro hombre, ¿cómo va a tener usted? Yo tengo un cáncer ahí. Me van a hacer pruebas, por favor, porque yo tengo un cáncer. Fíjate lo que es la seguridad. Él estaba absolutamente seguro de todo lo que le había pasado porque luego fue a comprobar con
con el médico, con las enfermeras, ¿no? Que le habían contado, oye, pues tú estás saliendo con fulano, tal. O sea, él en petit comité fue corroborando lo que él había vivido, ¿no? Pero esto ya fue el colmo que le validó toda la experiencia porque él insistió en que le hicieran prueba, insistió, y le hicieron prueba, le dijo el médico, mira, como has tenido una neumonía por COVID, te vamos a hacer un TAC para ver cómo estás, ¿vale? Y en el TAC descubrieron que en una zona que se llama mediastino, que está entre el esternón, los pulmones, entre el esternón y los pulmones, detrás del esternón y los pulmones hay una zona pequeña que se llama mediastino. Bueno, pues que en el mediastino, ni siquiera los pulmones estaban bien. En el mediastino tenía un tumor, efectivamente, de una glándula, fíjate, de una glándula que se llama timo, que en el adulto tiene que haber desaparecido, porque eso ya juega un papel en el crecimiento, pero en adulto no. Finalmente le operaron y cuando le operaron con la insistencia de él, no, vamos a ver cómo va, y él dijo, no, esto no es bueno, me tienen que operar. Bueno, ya tenía el tumor 4 centímetros, y efectivamente no era bueno, ¿no? Entonces, este médico que le advirtió de que tenía un cáncer ahí, que le dijo, tienes un cáncer, tienes que operarte, él le dio la validez a toda la experiencia. De manera que este hombre llegó a la siguiente conclusión. Dijo, Lola, yo cogí el COVID para salvar la vida. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y hay esos médicos que trabajan ahí en esas dimensiones. Yo hablo de ellos, pero luego siempre hay gente que dice, bueno, pues, ¿por qué no curaron a mi madre? ¿Y por qué no atendieron a mí? Bueno, porque yo me hago una pregunta. Yo creo que todos tenemos como un destino, como un día, ¿no? En el que nos vamos. Yo creo que tenemos un día, ¿no? Y que cuando es nuestro día, están ayudándonos desde el otro lado. Eso lo he visto muchísimas veces, ¿vale? Tengo que decir que cuando estemos en esos últimos días, se van a abrir portales por donde van a venir esos seres queridos o seres espirituales a ayudarnos, a tranquilizarnos, a que vayamos a hacer un tránsito, a facilitarnos el tránsito. Esos portales que veía la enfermera, que no es la única que me ha contado que lo ha visto, que lo han visto también personal sanitario, que lo han visto médicos de urgencia a la cabecera del enfermo. ¿Cómo se abre un portal? Y cómo sube el cuerpo espiritual y pasa por ese portal. Tenemos que saber que cuando estemos en esos últimos días, vamos a ver como focos de luz, que son como portales. Es el mismo foco de luz que está viendo el que tiene una experiencia cercana a la muerte, que de repente dice, estoy viendo una luz. Pues el que está en tránsito también la ve. Lo que pasa es que el que hace una experiencia cercana a la muerte tiene un tránsito comprimido. Vale, pero el que está haciendo su tránsito de a poquito también lo está viendo. De manera que hay veces que lo están viendo como se abre y a veces se cierra, ¿no? Porque están, como decimos aquí en España, están con un pie aquí y otro allí, ¿no? Están haciendo... Tengo que decir que cada uno va a tener el tránsito que necesita. Hay gente que se va en un sueño, ¿no? Se acuesta y se queda en un sueño. Y hay gente que está 5 días, 10 días, 15 días, que está haciendo, parece que se pone mejor, vuelve a recaer, se acuesta, se lleva 3 días en la cama, luego parece que está un poquito mejor. Cada uno va a tener el tránsito que necesita. En eso yo creo que podíamos quedarnos tranquilos que ese proceso de tránsito a nivel espiritual se nos va a tratar de una manera bastante exquisita. Esos seres que vienen del otro lado van a estar esperando
como decía el padre de la amiga, ¿no? Que le preguntaba qué está haciendo allí Antonio el Pipa. Pues está esperando. ¿Esperando a qué? Bueno, esperando a que uno esté preparado, ¿eh? De manera espiritual o de manera conciencial, ¿m? A pasar al otro lado. Y en este sentido, nadie se va a ir solo. Nadie se va solo finalmente. Cuando tú nos contabas eso de que cada persona tiene un día para partir, es como un hito que está definido, entiendo que por nosotros mismos previamente, ¿no? Antes de llegar a este mundo, como el día en que vamos a partir. Para mí, fíjate que me resulta eso tan claro y tan evidente porque acá en Chile hubo un medio muy, muy famoso de los años 60, se llama Jaime Galtés. Extraordinario, extraordinario, de los más extraordinarios que yo he visto. Él incorporaba él siendo abogado, nada que ver, y un destacado abogado aquí, de la élite intelectual de Chile, y él incorporaba un médico, de hecho, de estos espirituales, y daba diagnósticos y tratamientos a personas sin pedirle ningún tipo de exámenes, a ese nivel. Y él, fíjate que él dejó en una notaría 10 años antes de su partida, el día y la hora que él partía. Y así fue, 1 de noviembre del año 67, si mal no recuerdo. Sorprendente, él lo tenía clarísimo. Si él lo tenía claro, yo me imagino que es porque está definido eso. Bueno, mira, fíjate, yo te lo voy a argumentar. Yo tengo una mente racional, pues trabajada en la universidad. Yo tengo una mente racional ahí siempre funcionando, que me hace que me haga preguntas, ¿no? Yo no te sabría dar respuesta, pero las preguntas son muy, muy interesantes. Mira, cuando la persona tiene una experiencia cercana a la muerte, que ve la luz, pasa al otro lado, hay un momento en donde un ser, que puede ser un ser querido o un ser espiritual, le dice, no es tu hora, no has terminado, tienes que volver. La persona suele resistirse, pues no quiero. En algunos casos le dicen, es que no has hecho tu misión, tienes que, o sea, le explican por qué tienen que volver. Otras veces, no sé si es que no se lo dice o que la persona no lo recuerda, pero finalmente vuelven al cuerpo y el del otro lado le ha dicho, no es tu momento, tienes que volver, ¿no? Pero cuando realmente estamos en tránsito, como te he estado contando, estas visitas que recibimos, quienes ven los moribundos, también podríamos preguntarnos qué mensajes le dan los moribundos, ¿no? ¿Qué mensajes, no? Pues uno de los mensajes es como el que yo te contaba al inicio de la entrevista. El hermano del padre de mi amiga que acaba de fallecer, el hermano le había dicho, Fernando, tienes que venir conmigo, ya te toca volver. O sea, si cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte se nos dice, no es tu hora, y cuando realmente vamos a trascender viene alguien y nos dice, ha llegado tu hora, la pregunta es, ¿tenemos una hora? Está claro, ¿no? Para mí por lo menos está claro. Yo lo veo también claro. Yo lo veo también claro. Bueno, yo lo veo tan claro también porque hay casos aquí también. Un chico se cayó de un piso 27 y perdón, 21 y sobrevivió con una esguince de tobillo. Y está claro que no era su hora, ¿no? Como está claro que no era. Está claro que no era su hora. Está claro que no era su hora. Hace un par de días me encontré una amiga paseando, caminando, y le pregunté por otra y me dijo, se ha muerto su hermano. Digo, ¿se ha muerto su hermano? ¿Es que estaba enfermo? Dice, no, Lola, es que le ha caído aquí en España, yo creo que en todos lados, ¿no? Tú sabes, esa paja, ese heno que se comprime para luego darle, que son unas balas de esas enormes, grandísimas, ¿eh? Me dijo, no, es que a su hermano le ha caído encima una bala de estas de paja y lo ha matado. Rarísimo, claro. Rarísimo, o sea, rarísimo. Yo sí creo, aquí en España tenemos un dicho que dice que nacimiento, casamiento
y mortaja del cielo bajan. O sea que el día que vamos a venir, el día que nos vamos a ir, ¿y quién va a ser nuestra pareja, no? Yo creo que eso hay cosas que tenemos diseñadas antes de venir. Yo creo que sí. Sí, yo siempre digo lo mismo, que el día que llegamos, el día que partimos y con quién tenemos hijos, son hitos que están definidos, porque sobre todo con quién tenemos hijos, porque de ahí nace otra experiencia de vida, entonces evidentemente que estaba definido. Ahora, el libre albedrío de nosotros es cómo vivimos las experiencias, porque una misma pareja puede haber tenido el hijo solo por un encuentro fortuito de una noche, otra, si por su libre albedrío llegaron en otra frecuencia, quizás siguen juntos el resto de la vida, o se separan y se odian, pero ese niño tenía que nacer de ahí, de esa experiencia, de ese momento, puntualmente. Entonces son hitos, ¿no? Son hitos, es todo muy misterioso, Esteban. A mí el misterio, la verdad es que me pone mucho y me divierte, me entretiene mucho y me gusta mucho porque soy muy curiosa, ¿no? Pero el casamiento es algo, o sea, lo que hacemos aquí, hay una ley de esa de la metafísica, ¿no? Que dice lo que es arriba es abajo, ¿no? Lo que hacemos aquí en el otro lado tiene una repercusión. Y lo que hacemos en el otro lado, estoy convencida que aquí tiene también una repercusión, ¿no? Y el matrimonio o la pareja creo que tiene una dimensión quizás más profunda de lo que nosotros, le estemos dando, le estemos... ¿Quieres que te cuente por qué lo digo, no? A consecuencia de un día me viene una paciente, ¿vale? Que me ha visto salir en programa aquí de la tele, y ya te digo, como la gente sabe que me gustan estas cosas, pues vienen y me las comentan porque las comentan a otra gente y a lo mejor no le dan importancia o no la entiende o le dice, bueno, esto son fantasías, ¿no? Ten en cuenta que la mente racional totalmente radicalizada lo que va a decir es que las cosas que suceden, que se le escapa a su comprensión, son superchería, ¿vale? Y va a intentar, yo sugiero, yo no doy consejos, siquiera sugiero que se observe antes de pensar. Mira, observa antes de pensar, para no tener prejuicio. Bueno, pues esta mujer viene y me dice que le había sucedido una cosa con su madre cuando estaba moribunda, ¿no? Y era que su madre estaba muriéndose y estaba en casa de una hermana, ¿no? Ya metida en la cama, bueno, y a ella le tocaba ir todas las tardes a cuidar de su madre. Bien, pues cuando se estaba arreglando para ir a cuidar de su madre, llega su hijo y le dice, mamá, te tengo que dar una noticia, eres la primera que le doy la noticia. Me voy a casar con mi novia de toda la vida, pero me caso tal día y lo vamos a celebrar en tal sitio. Pero hijo, sí, hemos mantenido todo en secreto porque como empecemos a contarlo, cada uno tiene su opinión, nos van a poner la cabeza como un bombo, ¿por qué no os casáis aquí? ¿Por qué no lo celebráis? No, hemos querido hacerlo nosotros y todo en secreto. Pero tú ya lo tenemos todo cerrado, eres la primera que lo sabe. Total, que la madre, bueno, pues nada, encantada, se va a casa de la hermana, entra a la habitación de la madre y le dice, mamá, te tengo que dar una noticia muy buena. Y la abuela le dice, el niño se casa. Dice, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, sí, se casa tal día en tal iglesia y lo van a celebrar en tal sitio. Y dice la hija, mamá, ¿tú cómo sabes eso? Y dice la madre, porque me lo han dicho ellos. Y la hija, ¿pero quiénes son ellos? Dice, pues unas personas, unos que vienen aquí todas las tardes a verme. Dice la hija, mamá, soy yo la que vengo todas las tardes. ¿Quiénes son ellos? Pues son ellos. Bueno, ¿y por qué? Si ellos te lo habían dicho, ¿por qué tú no me lo has dicho? Si ya lo sabías, y ya te lo habían comentado, ¿por qué no me lo has dicho? Y le dijo la madre, porque ellos me dieron la información, pero luego me hicieron, te vamos a decir esta información, pero tú, esto es un secreto. Y entonces la hija dijo, bueno, pues háblame de ellos, ¿quiénes son ellos? Y este es el único caso
que me he encontrado es muy interesante porque la madre le dijo, no te puedo dar esa información, también me lo han prohibido. No, o sea, ellos no sabemos quién eran, pero le dieron la información de una boda que se iba a celebrar en la familia, con lo cual te quedas reflexionando si esa unión matrimonial o la unión entre dos personas no tiene repercusión también en el mundo espiritual. Sí. O sea, yo entiendo que todo está relacionado finalmente. Otro tema que es muy interesante, que me imagino que tienes algo de experiencia, supongo, es todo lo que tiene que ver con los fenómenos de lucidez terminal, que también son fascinantes. De pronto, ¿no es cierto? Personas que han estado postradas terrible y de repente tienen como ese chispazo de luz, ¿no? Sí. Sí, la lucidez terminal es pues gente que ha estado en estado, a mí no me gusta llamarlo así, ¿no? Vegetal. Lo que pasa que en medicina se llama vegetativo, ¿no? Que es un estado en donde se, se está vivo, pero no se tiene conciencia, ¿no? Ni se reconocen a la gente. Por ejemplo, enfermos de Alzheimer, pues muy avanzado. Hay que tener en cuenta que el enfermo que es de Alzheimer pues tiene una atrofia de lo que es el neocortes de la corteza. O sea que todo lo que son las células grises, de las que manejan el pensamiento, la ideación, la creatividad, todo esto, pues están totalmente atrofiadas. La memoria entra dentro de estos fenómenos, pierden la memoria, ¿vale? Y no reconocen, no saben, en fin, lo que es un enfermo de Alzheimer. Y sin embargo, cuando están terminales, un día, 2 días, una semana como máximo antes de pasar al otro lado, de repente tienen una lucidez que les permite hablar con la familia, les permite despedirse, les permite dar mensaje y lo que es más conmovedor es que aunque hayan sucedido cosas que creas que ellos no se han dado cuenta, sí se han dado cuenta. Me contaba un compañero, me contaba que su madre, bueno, la habían llevado, tenía un Alzheimer muy avanzado y la habían llevado al hospital. Y entonces porque estaba muy enferma, y este hombre había movido cielo y tierra para que a su madre le dieran una habitación individual, porque le quedaban muy poquitos días o horas, le quedaba nada de vida, ¿no? Y había estado el hombre ahí negociando con unos, con otros, y finalmente habían puesto a la madre en una habitación individual. Y en esto, bueno, que la mujer tiene un episodio de lucidez terminal y le dice al hijo, yo sé todo lo que has tenido que hacer para que me den esta habitación. Y eso te lo tengo que agradecer. Bueno, mamá, ¿cómo lo sabes? Sí, sí, bueno, porque has tenido que hablar con fulanito, con menganito, has pedido favores. Te lo agradezco que lo haya hecho así, ¿no? Para que podamos tener un poco de intimidad. Lo reconoció, ¿eh? Estuvieron hablando y no solamente recordaba esto, que se supone que la madre estaba con un Alzheimer. Sin embargo, ¿cómo se dio cuenta de todo esto? O sea, ¿con qué parte del cerebro? Con ninguna. O sea, parte del cerebro con ninguna, porque no había sustento biológico para que esto fuera posible. Sin embargo, son episodios, esta lucidez le permite a la persona, ya te digo, despedirse, decirle a los que están allí que sí que recuerdan todo, que recuerdan cuando fulanito se casó o cuando se cambiaron de casa o cuando se murió su hermana, que lo recuerdan, ¿m? Y les permite dar como, no te digo instrucciones, pero sí como consejos, ¿no? A los que se quedan aquí. ¿Por qué unas personas tienen esta lucidez terminal y otras no? Eso lo desconocemos, Esteban. Eso lo desconocemos. Pero yo creo que es por algún motivo que no está en este plano, que no pertenece a este plano.
Es alucinante la lucidez terminal, los casos son increíbles y para mí es como la voz del alma. En ese momento es la voz del alma, no del cuerpo. Es la que se está expresando. Efectivamente, es que a ver si nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo espiritual, sutil, de conciencia, ¿eh? Un cuerpo no físico, energético, que va a trascender a la materia, que da sentido a la materia, y que se va a expresar con manifestaciones. Dice, bueno, ¿y cómo lo puedo medir? Pues mire usted tiene un medidor del amor de su esposo. No, bueno, pues esto es algo parecido. El mundo sutil no lo podemos medir con los mismos parámetros o con los mismos instrumentos que se mide la materia física, porque el cuerpo sutil no es medible, es experimentable. El cuerpo sutil se experimenta y es la conciencia la que está experimentando. ¿Tú qué le dirías a alguien que puede estar viendo tu entrevista hoy y que está viviendo un duelo reciente, que le está pasando mal en este momento? Bueno, yo le diría que si bien el mundo físico se queda en el mundo físico, ¿eh? Tampoco he visto nunca desaparecer un átomo, ¿eh? O sea, el cuerpo del padre de mi amiga, pues lo van a cremar y volverá todos sus átomos, moléculas, hidrógeno, carbono, volverá a reciclarse. No desaparece nada. Yo no he visto morir a nadie. O sea, de repente desaparecer un electrón del universo, no lo he visto desaparecer, o un átomo. O sea que el mundo físico está destinado a quedarse en este plano. El mundo de la manifestación espiritual, que es el que crea el mundo físico, no al contrario, pues ese continúa. Y si nos conectáramos un poquito en nuestro interior, ¿no? Podríamos, y de hecho muchas veces se siente y se experimenta. O sea, el decir la muerte no existe depende de qué muerte, y por eso volvemos al inicio, habría que redefinir lo que es la muerte. No es la extinción. Yo no he visto extinguirse nunca a nada ni a nadie. Pero lo que da sentido, ese mundo espiritual sutil que da forma a la materia, ese está ahí y ese sí se puede experimentar. Y deberíamos aprender a hacerlo para seguir en contacto a nivel álmico. Ya te he dicho que estamos conectados. ¿Cómo estamos conectados a nivel emocional? Y ni siquiera somos conscientes de eso, pero como a nivel álmico tenemos una conexión todavía mayor. Y esa persona que se ha marchado no está tan lejos como uno se imagina. Está a la distancia de un portal. Tal cual. Como dicen, es como pasar de una puerta, por una puerta de una sala a la otra. Exactamente así. Y así me lo han descrito quien lo ha vivido. Doctora Lola Aparicio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto realmente. Muchas gracias a ti, Esteban, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias. Ay, y que escriban sus comentarios, que luego yo me pongo, los leo y me encanta que lo comente, compartan. Me gusta mucho cuando la gente me comparte cosas, la verdad. Sin duda, ya saben, ¿eh? A escribir los comentarios. Y su libro lo vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que la persona que quiera adquirirlo, va a estar los enlaces ahí. ¿Okay? Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les ha gustado la entrevista con la doctora, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos expandir estos temas a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo